Estamos diciendo que dejen la pereza y vengan a debatir. Nosotros somos oposición y ellos no tienen por qué venirnos a explicar o a decir o a enseñar cómo quieren o pretenden ellos que nosotros hagamos nuestro ejercicio de oposición. Nosotros lo hacemos o rompiendo el quórum o como a nosotros se nos ocurra. Yo quiero decirle no a los congresistas que se quedaron, que los reconozco, los pocos del Partido Conservador, los poquitos del Partido de la U, los poquitos del Partido Liberal. Evidentemente reivindico a la bancada del Pacto Histórico que se quedó, pero sí reprocho la hipocresía de los del Centro Democrático y Cambio Radical que se ausentan cuando hay que proteger a los campesinos, pero sí les gusta estar trayendo aquí a los despojadores de tierra del Congreso de la República. ¿El gobierno les ha ayudado o no les ha ayudado? Ellos son los congresistas del gobierno. Dígales a ellos que tienen que estar aquí cumpliéndoles a ese gobierno como lacayos, porque así los tienen. Somos lacayos por defender la agenda que decidió el pueblo colombiano, porque estamos aquí ejecutando el mandato popular. Lacayos, los que van y se le entregan a Estados Unidos y ofrecen la cabeza del gobierno nacional en contra de la soberanía colombiana. Lacayos, los que se le entregan por unos cuantos pesos a los empresarios y a las élites de este país. Señora ministra, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor, me voy a quedar acá. Sí, señor, me quedo. Venga, ministra, un momentico. Esperemos que el doctor Aljure termine de desfogar su energía. Señora ministra, proceda usted, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, qué pena, la paciencia, muchas gracias por la tranquilidad. Yo no quería que la ministra hablara por una sencilla razón, porque yo pienso que la inteligencia y el conocimiento de la ministra tiene que reservarse para la defensa del proyecto, no para este diálogo aquí de nosotros que no tiene soporte, no tiene ninguna legalidad. Quiero dar una constancia dirigida a 12 millones de campesinos en Colombia. Hoy que se discute la jurisdicción agraria, esta Cámara está vacía. Hoy que hay que votar por los derechos de los campesinos, esta Cámara está vacía. Hoy que hay que respaldar que la gente que ha perdido la tierra pueda volver a tenerla, esta Cámara está vacía. Hoy que los 12 millones de campesinos en Colombia esperan que este Congreso haga justicia y pueda tener un mecanismo para que sea más rápida la entrega de tierra de familias que llevan décadas esperando que le devuelvan, este Congreso está vacío. Y yo quiero mostrar una cosa. Acabamos de tener solamente quórum deliberatorio, pero si hoy se estuvieran votando leyes para rebajar impuestos a los bancos, estaría lleno. Si hoy estuviéramos votando para subirle las cargas laborales a los colombianos, estaría lleno. Si hoy estuviésemos aquí votando un proyecto de ley para quitarle derecho a los pobres, estaría lleno. ¿Y quiénes son los que faltan? Los que siempre vienen aquí a hablar en nombre del país, en nombre del empresariado, en nombre de la nueva Colombia, los que se han tirado el país los últimos 40 años y dicen que lo van a recuperar ahora. Hoy estamos en noviembre. Voy a darle un paneo a esta Cámara para que lo vean. Verán ahora cómo en diciembre muchos y muchas de los que no están aquí estarán pidiendo votos al campesinado y prometiéndoles cosas que jamás van a hacer, ni siquiera votar por ellos hoy. En la misma línea, una vez más, el Centro Democrático, Cambio Radical, con el auspicio de algunos congresistas de otros partidos, le fallan al campesinado en Colombia. Y les pedimos a los campesinos y campesinas que sigan tomando nota de estos 3 años, que sigan tomando nota para tomar conciencia de quiénes están realmente con sus luchas, con sus derechos, con sus necesidades históricas, con sus demandas, y quiénes son aquellos que solamente los van a buscar en época electoral para utilizarlos, instrumentalizarlos y darles la espalda después de que voten por ellos. Tomen nota, queridos campesinos y campesinas, quién es el grupo político
el sector político, el gobierno, que ha hecho leyes, políticas públicas para distribuir la tierra, para garantizarles derechos, para darles lo que se les ha quitado por décadas. ¿Y quién es ese otro sector político que se sale de las discusiones de la reforma agraria, de la jurisdicción agraria, que sabotean el quórum, que simplemente los llaman a ustedes en época electoral, tal vez pagándoles un voto, utilizándolos y después dejándolos de nuevo en el olvido? Campesinos y campesinas, los invitamos a movilizarse a la gran consulta agraria, porque si este Congreso indolente no pudo, pues los escucharán en las calles y nos escucharán en marzo 8 del próximo año. Gracias, presidente. Presidente, muchas gracias. Le agradezco que nos dé la réplica de manera inmediata como lo está haciendo para que no se pierda el contexto. El representante Racero no encuentra otra forma y otra posibilidad que engañar a la opinión pública, diciéndole a la ciudadanía que nos ve y nos sigue, nos escucha, que el Centro Democrático está ausente. Eso no corresponde a la verdad. Podrá hacer todos los videos que quiera, pero claro, representante Racero, aquí estamos presentes, aquí está el representante Holmes, está la representante Yénica, está el representante Berrío, está el representante Danilo, y estamos aquí presentes porque no le huimos al debate. Como en cambio ustedes sí engañan a la opinión pública, usted, representante Racero, que en el debate con el ICETES se opusieron a apoyar a los jóvenes que en alguna oportunidad creyeron en ustedes. Nosotros aquí firmes y combatientes defendiendo el país, presidente. 12 millones de campesinos y campesinas juzgarán en este momento quienes están dilatando la posibilidad de que por fin se viva en justicia para la tierra y para el campesinado colombiano. Quienes se ausentan, no por partidos, tienen cómo tomarle la foto y poder ver curul por curul quiénes estaban acá y quiénes no estaban. Pero no solo quienes han estado, sino quienes han sacado excusas, sesión tras sesión, para aplazar el debate de la jurisdicción agraria. 100 años lleva el campesinado colombiano esperando esta discusión. Y el campesinado colombiano no va a esperarse solamente a las urnas. La sociedad colombiana hoy, el pueblo colombiano hoy sale a las calles, sale a votar, pero también se organiza para tomar decisiones. En este momento hay 2 procesos en construcción, ténganlo bien en cuenta porque están empezando a jugar con fuego en términos de construcción de este país. Le están dando motivos a los que impulsan la consulta campesina, de que no sea el Congreso la vía mediante la cual logren resolver los problemas de justicia del campesinado. Le están dando más fuego a la hoguera de la consulta popular campesina y le están dando más combustible a la discusión de la constituyente colombiana, porque si no es a través de este Congreso de la República que se resiste a dar los grandes debates que está esperando el pueblo colombiano, pues proceso constituyente para cambiar el modelo político colombiano, aquel en el que el Congreso de la República realmente responda a la voluntad del pueblo y no la voluntad de unos mezquinos y pequeños intereses. Gracias. El representante Racero dice que los de Cambio Radical no estamos. Yo quiero recordarle al representante Racero que él ganó esta curul sembrando odio en el corazón de los colombianos y que el presidente Petro, que está acá al frente, ganó la presidencia sembrando odio. Por eso le ha sido tan difícil gobernar. Y yo quiero invitar al representante Racero y a los otros colegas que vienen aquí a sembrar odio, a que no se les olvide que la sombra y la presencia de Miguel Uribe está presente. Ya asesinaron a un colega de nosotros, que al representante Triana le hicieron un atentado con 7 tiros de fusil, y que aquí, presidente, termino, representante Racero, quiero invitarlo a que deje sembrar odio en el corazón de los colombianos. Y a mí me enseñaron desde chiquito, en Medellín, que ser sapo era muy feo, pero que ser sapo y mentiroso es peor, representante Racero. Muchas gracias. Secretario, presidente, yo quiero que nos certifique
¿quiénes del Centro Democrático y de Cambio Radical respondieron a la solicitud cuando se hizo el presidente de verificación del quórum? Porque eso sí, presidente, ahora sí empiezan a llegar. A ver, ¿cuántos están llegando ahora después de que se cerró la verificación del quórum para tomarse la foto, hacer el video, respondernos? Ah, no señores, no vayan a mentirle al país. No sean tan descarados de mentirle al país. Entonces certifiquemos de una vez por todas y nos damos cuenta entonces quiénes estaban presentes y quiénes están llegando ahora para responder de manera mentirosa a los colombianos. Gracias, presidente. Se pide moción de orden e inmediatamente se hace una intervención y sobre todo para mandarle unos abrazos al Partido Centro Democrático, a Cambio Radical. La moción de orden es para solicitar orden en el debate, señor presidente, para que usted también lo sepa aclarar. Ahora bien, si alguno de los congresistas está pidiendo la certificación de cuáles del Centro Democrático y o de Cambio Radical están en el momento de verificar el quórum, pues entonces también agréguele a esa solicitud si aquí se encontraba Ahmed Escaf, estaba Cancimance, estaba Leila Rincón y otros tantos más del pacto histórico, porque son muy buenos para mirar la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el ojo propio. Presidente, me llama la atención de que hoy no existan aquí llenos de cámaras de los grandes medios de comunicación para que registren la pereza legislativa de los que están dedicados a mantener un statu quo, para que sean los terratenientes y los despojadores de tierras los que sigan beneficiándose de una legislación que no proteja a los campesinos. Estamos diciendo que dejen la pereza y vengan a debatir, porque ni siquiera quieren debatir, como lo ha dicho la ministra de Agricultura, cuál es la fórmula para resolver las exigencias de los propietarios y de los campesinos. Que aquí hay sectores que han venido avanzando en una política de paz y esa política de paz pasa por darle garantía a los campesinos y campesinas. Que el presidente Petro supuestamente no le cumple cuando este gobierno ha disparado no los fusiles contra los campesinos, sino el presupuesto para fortalecer la economía campesina, y por eso hoy el sector agrario ocupa uno de los mejores indicadores en materia de crecimiento económico. Yo quiero decirle, no a los congresistas que se quedaron, que los reconozco, los pocos del Partido Conservador, los poquitos del Partido de la U, los poquitos del Partido Liberal, evidentemente reivindico a la bancada del Pacto Histórico que se quedó, pero sí reprocho la hipocresía de los del Centro Democrático y Cambio Radical, que se ausentan cuando hay que proteger a los campesinos, pero sí les gusta estar trayendo aquí a los despojadores de tierra al Congreso de la República. Que el pueblo los reconozca y se les castigue, pero además, dice que aquí estamos, dice un descarado del Centro Democrático, descarados del Centro Democrático, no tienen sangre en la cara para mentirle al país cuando las cámaras lo están viendo, que se ausentaron, pero que se levante el pueblo campesino, que se levante por miles en una consulta popular campesina. Representante Mondragón, Cambio Radical está presente y no acepta su chantaje moral. De ninguna manera. Usted no tiene autoridad moral para venir aquí a decir quién es bueno y quién es malo. La característica, representante Mondragón, escúcheme, cuando usted habla lo escuchamos. La principal característica de los fascistas y de los nazistas que ustedes tanto hablan es dividir al mundo entre buenos y malos y colocarse inmediatamente del lado de los buenos. Aquí hay colombianos que venimos a trabajar, representante Mondragón, y su estilo, que tiene sus seguidores y lo respetamos, no va a venir aquí a imponer con ofensas y con groserías a descalificar a los demás colegas. Así que se puede guardar sus insultos y sus ofensas, porque su chantaje moral no lo aceptamos y se lo devolvemos. Y lo invitamos también, igualmente que al representante Racero, a que deje de sembrar odio. Usted siembra odio y la gente responde con odio. Tiene uso de la palabra el doctor Gabriel Becerra y nos ha pedido también el uso de la palabra la señora ministra Marta Carvajalino. Como coordinador ponente de este proyecto, quiero, rindiendo homenaje al pueblo campesino caribeño, en particular con este sombrero volteado de origen y raíces zenú, decir
que el mejor ejemplo que vamos a tener para que esta voluntad que hoy todos los que están interviniendo acá dicen tener, es que en la próxima sesión no se exprese lo que se ha expresado durante las últimas 5 sesiones, que es ni siquiera permitir la discusión de este proyecto. Yo quiero decir que estamos acá no de manera gratuita, señor presidente, estamos acá porque sí hay el interés de algunos sectores de impedir que se discuta y se vote el proyecto de la jurisdicción agraria. Y le pido al pueblo colombiano y al pueblo campesino que verifique la asistencia y que castigue políticamente en los departamentos agrarios, pero también en todos los departamentos, a los voceros políticos que no tienen el carácter de los que se han quedado acá para dar el debate, y que ese castigo político sea impedirles que sigan en la plenaria de este Congreso, porque lamentablemente no quieren permitir la función elemental que es poder debatir. Quiero decir que ha habido disposición de sectores de todas las bancadas, y por eso este proyecto ya está en la Constitución, ya está en la ley estatutaria, ya lo aprobamos de consenso en las comisiones conjuntas, y es realmente incomprensible que después de transcurrir todo este proceso, hoy no se permita la discusión. Invito al pueblo a movilizarse y a estar atento a la próxima sesión y a juzgar la responsabilidad de los congresistas de Colombia con los temas del país. Gracias, doctor Gabriel Becerra. Vamos a darle el uso de la palabra entonces a la señora ministra Marta Carvajalino y seguimos con las intervenciones. Se prepara el doctor. Mire, mis queridos colegas, guarden atención. Voy a leer el listado en orden para que ustedes apunten y quede registrado ante todo el país. Después de la ministra va a hablar el doctor Álvaro Rueda, después la doctora Marta Alfonso, después el doctor Heráclito Landines, después el doctor John Freddy Núñez, después vuelve a tomar la palabra el doctor John Jairo Berrío, que ha respondido en réplicas, después el doctor Hugo Danilo Lozano, después la doctora María del Mar Pizarro, después el doctor Jorge Tamayo, después el doctor Gildardo Silva, después el doctor Eduard Triana, después la doctora Carolina Arbeláez, después el doctor Wilmer Castellanos, después la doctora Julia Miranda, después el doctor Gabriel Parrado, después la doctora de Bolívar, la doctora Dorina Hernández, después la doctora María Fernanda Carrascal, después el doctor John Freddy Valencia, y cerramos este bloque de notables congresistas con el doctor Aljure. Aquí ya me está pidiendo la palabra también el doctor Mateus, ya los vamos a organizar y a apuntar a todos. Señora ministra, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A los honorables representantes que tengan a bien escuchar. Acudimos hoy de nuevo a esta plenaria. Sí, señor, me voy a quedar acá. Sí, señor, me quedo. No se preocupe, que como lo hemos hecho, hemos estado en todas las sesiones de esta plenaria que han intentado discutir el proyecto de ley. El 27 de agosto del 2024, el gobierno radicó este proyecto de ley por segunda vez. Venga, ministra, un momentico. Esperemos que el doctor Aljure termine de desfogar su energía para que nos deje seguir. Muchas gracias, doctor Aljure.
Muy bien, creo que ya han expresado su opinión. Señora ministra, ¿usted los ha escuchado? Entonces, lo que ha dicho la señora ministra para el doctor Aljure es, ella se va a quedar hasta el final escuchando todas las intervenciones. Señora ministra, proceda usted, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, qué pena, la paciencia, muchas gracias por la tranquilidad. Gracias, presidente. Retomo lo que veníamos diciendo como vocera del Gobierno Nacional, y es la insistencia que hemos hecho por segunda vez en la legislatura anterior de erradicar este proyecto de ley. Con mensaje de urgencia logramos que las comisiones conjuntas de Cámara y Senado hacia diciembre del año pasado discutieran el proyecto que presentó el Gobierno Nacional. Y debo decirlo, y en aras de precisar, que el Gobierno Nacional cedió en muchas de las apuestas para poder construir con las bancadas del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido Verde, del Pacto Histórico, un proyecto de justicia agraria que fuera el ejemplo del acuerdo nacional. En virtud de eso, el 10 de diciembre se aprobaron en las sesiones conjuntas el proyecto de ley. Y las ponencias positivas firmadas por muchas de las bancadas del Congreso de la República demuestran que logramos un acuerdo y que no es un acuerdo en vano, y que parte de las acusaciones que se hacen hoy sobre el proyecto de ley no tienen asidero. Logramos llegar a un acuerdo sobre el proceso de la extinción agraria, sobre el proceso de la clarificación de los bienes de la nación y sobre la recuperación de los baldíos. Acuerdos fundamentales para sacar la violencia de los conflictos agrarios en Colombia. Pese a eso, no hemos logrado aquí que el Congreso de la República inicie en la última legislatura posible para abordar esta discusión, las discusiones que le corresponden a la plenaria de Cámara y a la plenaria del Senado. Hemos asistido desde el pasado 28 a todas las sesiones en donde ha estado agendado este proyecto de ley. Y con sorpresa, debo decirlo, se ha bloqueado la discusión del proyecto de ley. No me corresponde otra cosa que pedirle al Congreso de la República que abra el debate legislativo y que al seno del debate se encuentren las rutas y las fórmulas adecuadas para algo que este país no puede negar. Y es que la ausencia de la justicia agraria en Colombia nos ha llevado no solo al despojo, al acaparamiento y a la concentración de la tierra, sino a la más cruda violencia que sin duda ha afectado como a nadie al campesinado colombiano. Las campesinas y los campesinos demandan del gobierno, pero también del Congreso y del conjunto del Estado, una respuesta a la moratoria sistemática e histórica que se ha tenido con los conflictos sobre la tierra. Como lo puede evidenciar el representante Amariles, ponente de la Ley 160 del 94, este país aún tiene la necesidad de resolver la cuestión de la tierra. Si no resolvemos la cuestión de la tierra en Colombia, no vamos a lograr la paz en Colombia. Y si esta ha sido el objeto de la guerra, podría este Congreso decir que hoy la paz podría ser el epicentro de un gran acuerdo nacional que nos permitiera transformarnos como país. La justicia agraria es necesaria. Administrar los baldíos de la nación es fundamental. Es el patrimonio más importante que tienen las futuras generaciones. Recuperar los baldíos indebidamente ocupados, deslindar las ciénagas de donde han sacado a los pescadores y permitirle a los productores pequeños y grandes tener seguridad sobre la tenencia de la tierra no es un juego en el cual podamos seguir dilatando y postergando las discusiones. La justicia agraria es una discusión urgente y necesaria, y este gobierno, como lo demostró en las sesiones conjuntas de Cámara y Senado, tiene toda la disposición de encontrar las rutas jurídicas para el mejor proyecto de ley, para que le devolvamos la esperanza y la posibilidad de transformar el campo a los colombianos y colombianas que trabajan la tierra. Que los acuerdos alcanzados se vuelvan a someter a discusión, pero que le permitamos al campesinado contar con una justicia agraria.
El Consejo Superior de la Judicatura está listo y presto desde el 2024 a la implementación de la justicia. No les estamos pidiendo que sea el Gobierno Nacional el que la imparta. Estamos pidiendo que fortalezcamos la rama judicial como parte de un acuerdo institucional al que el Congreso de la República debe dar cuenta. Y quisiera insistir en lo siguiente: no hemos hablado de expropiación, ni hemos hablado de radicalizar la apuesta agraria. Como lo dijo la Ley 160, la expropiación es de fase judicial. Cedimos en nuestra propuesta legislativa para que la extinción agraria sea decidida por los jueces de la República. Pero hoy hay que decirlo, hay un vacío y una suspensión de facto de las decisiones de los procesos agrarios. Si el Congreso de la República o la Corte Constitucional, ante la solicitud del Gobierno, no da cuenta de una medida que nos permita tomar decisiones, lo cierto es que los baldíos de la nación, que los bienes de uso público y los conflictos de tenencia de la tierra en Colombia hoy no tienen doliente. Más serán entonces los actores armados los que sigan impartiendo justicia. Ante esa situación, el deber moral y ético es darle al pueblo colombiano la apuesta más profunda de transformación, resolver la deuda histórica y hablar de la justicia agraria como el epicentro de un acuerdo nacional. Muchísimas gracias. Señor presidente, muchas gracias y le agradezco estos 2 minutos que me da para también hacer una aclaración. Y es que en el reclamo que hice, porque no estaba la bancada del Pacto Histórico completa, mencioné algunos nombres y entre ellos el del representante SCAF. Me anuncian hace un momento que su señor padre falleció y se encuentra en licencia de luto. Retiro mi reproche sobre el representante, pido disculpas y adicional le mando un abrazo de condolencia desde la distancia. Pero no puedo retirar mi reproche sobre el resto de la bancada del Pacto Histórico que no están presentes y menos aún tampoco la retiro sobre las otras bancadas de gobierno. Ellos nos reprochan a nosotros que porque rompemos el quórum, nosotros somos oposición y ellos no tienen por qué venirnos a explicar o a decir o a enseñar cómo quieren o pretenden ellos que nosotros hagamos nuestro ejercicio de oposición. Nosotros lo hacemos o rompiendo el quórum o haciendo el debate o como a nosotros se nos ocurra que debe ser mejor planteado para ese momento específico la actuación de la oposición. No tienen por qué venirnos a nosotros a decir qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer la oposición. Más bien fíjense en ustedes, los congresistas de gobierno que tanto han dicho por ahí en las noticias, en las repartijas de contrato y en las repartijas que hay de puestos, ¿por qué es que no están aquí? ¿Dónde está? A ellos es los que hay que recriminar. ¿El gobierno les ha ayudado o no les ha ayudado? Ellos son los congresistas de gobierno. Dígales a ellos que tienen que estar aquí cumpliéndoles a ese gobierno como lacayos, porque así los tienen. Nosotros somos oposición, nos reafirmamos como oposición y pedimos respeto a nuestras acciones como oposición. Gracias, presidente. El representante de Río dice que los congresistas de gobierno somos lacayos por defender la agenda que decidió el pueblo colombiano, porque estamos aquí ejecutando el mandato popular. Lacayos los que van y se le entregan a Estados Unidos y ofrecen la cabeza del gobierno nacional en contra de la soberanía colombiana. Lacayos los que se le entregan por unos cuantos pesos a los empresarios y a las élites de este país en contra del mismo pueblo que los eligió. Lacayos los que le entregan el país a quien sea con tal de conservar un pequeño poder que cada vez pierden más y más, porque el pueblo colombiano ha despertado. Por eso está la bancada mayoritaria y le entregó un mandato popular. Lacayos nosotros ninguno, somos obedientes, claro, pero obedientes del pueblo, y aquí seguiremos. Lacayos ellos, los que entregan la soberanía, los que entregan el país a cambio de unos pocos pesos, pobrecitos. La ministra nos decía que la rama judicial está lista para impartir justicia agraria. Eso es verdad, ministra, pero déjeme decirle lo siguiente. Hay 5 juzgados agrarios que empezaron a funcionar en mayo del 2024. El juzgado agrario de Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja.
Y resulta que esos 5 juzgados agrarios hoy no tienen para funcionar, no tienen para operar. En el presupuesto del 2025 le redujeron 4.4 billones de pesos a la rama judicial. Y para el presupuesto de 2026 le quitaron 695 mil millones de pesos a la rama judicial. ¿Cómo pretenden ustedes que la rama judicial imparta justicia agraria? Hombre, yo quiero hacer 2 precisiones al doctor Hugo Lozano. La primera, que no hay justicia agraria porque no hay ley aprobada. Y la discusión que tenemos es esa. Necesitamos una jurisdicción agraria. Entonces no es cierto lo que usted dice. Lo segundo, frente a los 600 mil millones de pesos, en esta plenaria hicimos un acuerdo y una conciliación entre el Ministerio de Hacienda, la rama, el sindicato de la rama, y los 600 mil millones de pesos se los van a dar en enero para funcionamiento. Yo lamento mucho que su idea de tirarnos en contra la rama a la banca de gobierno le vaya a salir bien, porque tuvimos un buen acuerdo y le pudimos gestionar en una reunión a la rama el dinero que le hacía falta para funcionar. Pero esos problemas que usted dice son viejos, vienen desde cuando su jefe Uribe era presidente y nunca pudo arreglarlos, desde cuando Duque dejó en déficit la rama, o cuando Barbosa hizo lo que quiso con la fiscalía y ustedes callaban. Muchas gracias, señor presidente. ¿A quién beneficia en Colombia que no haya jurisdicción agraria? A los despojadores de tierra, a aquellos que incendian el Amazonas, que acaparan tierra y agua, que talan nuestros bosques para meter grandes extensiones de ganadería. A esa gente, a esos acaparadores es a los que este Congreso de la República está protegiendo. No es ninguna coincidencia, y quiero que los colombianos lo tengan muy claro, no es ninguna coincidencia que en 3 semanas los congresistas de la República no le hayan querido dar la cara a este proyecto de ley. 10 años en promedio en Colombia se tarda en resolver un conflicto agrario. 10 años. ¿Por qué no quieren que haya celeridad en la justicia? ¿A quién están beneficiando? En Colombia, los colombianos, el 83% decide no acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque no hay celeridad y no existen los mecanismos. Este proyecto de ley lo que busca es que no haya más impunidad, favorecer al pequeño campesino, mediar entre los naturales conflictos que hay entre un vecino y otro vecino, por la cerca, por el río, por la quebrada, etcétera. ¿Por qué no queremos que haya justicia en el campo? ¿Será que aquí hay algunos congresistas que tienen intereses en conservar grandes extensiones de tierra o que han despojado a campesinos de sus pertenencias? No sé, pero lo vamos a destapar. Termine, doctora María del Mar, por favor. Y para eso está acá el pacto histórico, para enfrentar las injusticias. Colombianos, por favor, abran los ojos. Vean cómo intentaron acabar con la reforma laboral, cómo acabaron con la reforma a la salud, cómo detuvieron la reforma pensional y cómo quieren acabar con la justicia en el campo colombiano. Pero les quiero decir, los colombianos ya se están dando cuenta y pronto este Congreso de la República sí vendrá a trabajar como lo ha hecho el pacto histórico. Gracias, doctora María del Mar. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Tamayo y se prepara la doctora Elizabeth J. Pam. Gracias, señor presidente. A ver, yo quiero, en primer orden, yo no quería que la ministra hablara por una sencilla razón, porque yo pienso que la inteligencia y el conocimiento de la ministra tiene que reservarse para la defensa del proyecto, no para este diálogo aquí de nosotros que no tiene soporte, no tiene ninguna legalidad. Yo quería que la ministra quedara para con nosotros en el sustento del proyecto, con el cual estoy comprometido, no solo como ponente, sino como alguien que ve en ella una gran posibilidad a solucionar un problema histórico que ha generado conflicto. Y no lo respaldo
porque sea un proyecto presentado por este gobierno, no, que está dando cumplimiento al acuerdo de paz firmado con las extintas FARC. Lo defiendo por eso, porque nació de las entrañas del acuerdo de paz. Por eso lo defiendo y lo defenderé hasta el final. Juzgar aquí a los que vienen o no vienen me parece a mí que es bien complejo, bien difícil. Miren, yo estoy aquí desde las 7 de la mañana, llegué antes de las 7 de la mañana a comisión de acusaciones, no hubo porque no hubo quórum. Me vengo para la comisión primera y casi que no hay comisión primera y se debate un solo proyecto. Y llego a la plenaria y se debate un solo proyecto. Pero históricamente también yo tengo datos, registros, donde cuando compañeros del pacto, de los verdes, de todos, de nosotros, de los azules, de los rojos, de todos, a veces no estamos y no cumplimos con el deber funcional. Yo estoy tentado, de verdad que sí, a instalar una denuncia o una demanda de orden disciplinario, una queja disciplinaria por el deber funcional de quien no cumple con las funciones, porque yo no acepto que haya en un fallo del Consejo de Estado dicho que retirarse era una forma de expresión a la oposición. No, eso es un bloqueo legislativo, un bloqueo al funcionamiento de uno de los órganos del poder público. Yo pienso que ahí hay una situación de fondo también. Termine, por favor, doctor Tamayo. Yo quiero que eso se revise de fondo y se resuelva para que la gente no se esconda detrás de eso, de no venir. Y por último, lo haré en mi bancada y lo hago para las demás bancadas, invitarlos a que estemos en el próximo debate, para que con argumentos, para que con sustentos legales, jurídicos y sociales podamos nosotros construir una norma que va a resolver un problema de conflicto social histórico en nuestra patria. Aquí tenemos que estar todos nosotros, aquí debemos de estar todos, sin falta de ninguna bancada, votando como llamaban anteriormente, sí o no, pero argumentado. Muchas gracias, presidente.